Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos de nuevo, siempre dándoles seguimiento a cada uno de los temas que el Señor nos ha permitido ir grabando, y sobre todo pues cuando hablamos de lo doctrinal, que es tan necesario, tan importante. En este tiempo de pandemia, yo creo que el Señor nos ha permitido dar un reforzamiento a lo que es la doctrina, y por lo menos yo me la he disfrutado, yo me la he pasado bien, hermano, estudiando los diferentes temas, analizándolos, porque no solamente estudiándolos, analizándolos, recordando algunas cosas que en algún momento pues como que uno va creyendo que ya debería haber pasado por eso, y como que se le olvidan, pero el Señor ahí dándonos nuevamente una llamadita de atención para reenfocarnos, para retomar la visión y para caminar de la manera adecuada. Así que pues hoy queremos seguir adelante en este tema doctrinal que es tan necesario y tan importante en nuestras vidas espirituales. Permítame, hermano, que hagamos una oración, y que en base a esa oración pues entonces podamos ahí sí que entrar ya al desarrollo del tema. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, siempre agradecidos, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros, papito lindo. Te suplicamos, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos enseñes, nos instruyas a través de tu palabra. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, lo necesitamos cada día, Señor, de esa orientación, y que los cimientos sean establecidos de manera adecuada. Que no se cumpla en nosotros aquel versículo que dice, Señor, que si los cimientos son eliminados, ¿qué será del justo? Así que, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, enséñanos a que no sean removidos los cimientos, sino que al contrario, Señor, que sean establecidos. En nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos. Gracias, Padre. En todos los tiempos, en todas las dispensaciones donde Dios se ha manifestado al hombre, usted sabe que hay formas de poder conocer las diferentes dispensaciones. Algunos teólogos pues dividen las dispensaciones de diferentes maneras. Nosotros pues, hermano, básicamente creemos que son tres dispensaciones las más importantes, ¿verdad? La dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Y con relación a cada una de estas tres dispensaciones, Dios el Padre siempre ha dado leyes en cada una de estas dispensaciones. Usted ve, por ejemplo, que allá, hermano, con el pueblo de Israel, Dios el Padre le dio mandamientos, le dio leyes al pueblo de Israel a través de Moisés. Es decir, fue Moisés el que Dios utilizó para darle las tablas de la ley y que él se las promulgara de parte de Dios al pueblo. Posteriormente, en la dispensación del Hijo, hermano, Jesucristo le dio leyes también a sus discípulos. Aquí fue directamente, por supuesto, al pueblo de Israel, pero las dictó a los discípulos para que los discípulos también de alguna manera fueran portavoces de aquellas leyes. Yo os digo tal cosa, a ustedes les fue dicho esto, mas yo os digo tal. Y entonces el Señor empezó a establecer leyes a través de sus mandamientos que estableció. Y posteriormente nosotros vemos, hermano, cómo el Espíritu Santo pues también, hermano, estableció leyes que rigen dentro de este tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir, hermano, sin desechar las leyes del Hijo y del Espíritu, del Padre, que pues algunas de ellas se aplican de una manera figurada, no de una manera literal, sino que se hace una aplicación de esas leyes, porque si lo hiciéramos literal, habría muchas cosas que sería imposible, hermano, cumplir, principalmente lo relacionado, ¿verdad?, con que se tenía que apedrear a algunos. Entonces yo creo que algunos ya no estaríamos aquí, pero como Dios tiene misericordia, nos tiene hasta aquí. Entonces, esas leyes el Señor las estableció, pero su propósito era que al observar
esas leyes, entonces trajera realmente una bendición extraordinaria sobre el pueblo. Dios desde el principio fue muy claro diciendo que si se observaban la ley y los mandamientos de Él, pues iban a traer bendiciones, y el rechazo y el no cumplimiento de ellas, pues también iban a traer sus propias consecuencias. Entonces el Señor lo que anhela, lo que desea, es que nosotros podamos aprender a vivir bajo esas leyes. Lamentablemente el enemigo, que el Señor lo reprenda, hermanos, siempre ha tratado de contaminar y de establecer de contaminar las leyes de Dios y establecer sus propias leyes para gobernar al mundo y a todos los que moran en él. Recuérdense que la Biblia, cuando habla de los moradores de la tierra, se refiere a aquellos que están arraigados a la tierra y que viven prácticamente bajo los principios y fundamentos establecidos por el enemigo, y con los cuales pues el enemigo también los ha esclavizado y ha hecho pues que cumplan los planes y los propósitos que él desea, llevando a pecar a mucha gente y apartarse de Dios, y pues la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Entonces quisiera, hermano, que pudiéramos analizar aquí un poquitito con relación a esto que le venimos diciendo, decir en este orden de ideas, que podamos avanzar un poquitito aquí, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 23. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo una batalla, o está hablando, está declarando, está anunciando una batalla que él mismo atravesó. Y dice Romanos 7, 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Quiero hacer énfasis a esto, pero veo otra ley en los miembros, la ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Es decir, en su mente él tenía la ley de Dios, pero en sus miembros había otra ley, una ley que lo empujaba a hacer cosas fuera de orden. Ahora, pero sigamos leyendo. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, esa ley del pecado que está en sus miembros lo empujaba a hacer cosas que él no quería hacer. Mire qué tremendo es esto, hermano. Dice Romanos 8:2, leamos ahora. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir que entonces Pablo, cuando habla de la ley de su mente, está hablando de la ley del Espíritu que estaba en él. Y entonces, hermano, esa ley del Espíritu, hermano, la tenía en su mente, pero sus miembros correspondían a la ley del pecado, a la ley que se había establecido en sus miembros y que lo llevaba a hacer cosas, hermano, que eran por supuesto desagradables delante de Dios. Usted ha oído mucho, creo yo, aquella frase tan conocida, ¿verdad? Que la costumbre establece leyes, ¿verdad? La costumbre establece leyes. Creo que en abogacía lo dicen de una manera distinta, no recuerdo exactamente cómo lo dicen, pero el concepto es al final el mismo. Entonces nosotros tenemos que revisar, porque al venir nosotros del mundo, entonces nosotros traíamos en nuestros miembros leyes que nos dictaban hacer cosas, ¿verdad? Muchas de esas leyes puede hacer que permanezcan en muchos hijos de Dios aún hoy en día, y por eso es necesario que nosotros podamos erradicar cada uno de ellos. Ahora, entonces yo le quiero hablar del tema la ley en los miembros, hermano, así para que nosotros podamos conocer esta ley que se puede establecer en nuestros miembros, y que nosotros cómo tenemos que batallar en contra de ella, erradicándola, para que de esta manera nosotros obedezcamos no solo en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo, en los miembros de nuestro cuerpo, hermano, a la ley de Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo en la carta, epístola a los romanos, describe esa guerra que él libra de manera interna, hermano,
y que pues no solo él, sino que todos los cristianos prácticamente estamos expuestos a este tipo de batalla entre la ley de la mente, hermano, y la ley que está establecida en los miembros. Entonces, toda costumbre que nosotros teníamos, hermano, estableció leyes que pueden haber sido más evidentes en unos casos que en otros, pero que al final de cuentas, pues, hermano, nos hace actuar de una manera involuntaria, ¿verdad? Porque lo que tengo en la mente es una cosa, pero lo que hago es otra. Deseo no fallarle al Señor, pero a veces la ley de mis miembros me empuja a hacer algo. Entonces, ahora mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo número 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Mire la batalla. No, perdónenme, hermano, no estamos hablando de cualquier cristiano, estamos hablando del perito arquitecto de la iglesia. Y él está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, tengo una batalla en mi mente, porque yo en mi mente sé que esto no es correcto, pero cuando menos pienso, ya estoy haciendo otra vez las cosas que no quiero hacer. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es una batalla constante. Recuérdese que la Biblia nos habla de la batalla entre el espíritu y la batalla y la carne. Y la carne no es más, hermano, que los miembros de nuestro cuerpo, hermano, y el alma no restaurada. Cuando el alma no ha sido trabajada, ministrada, entonces lo que sucede es que el alma tiene costumbres, tiene prácticas, hermano, muchas de ellas pecaminosas, diría yo casi que la mayoría de ellas siempre, hermano, desembocan en el pecado. Pero entonces ahora el apóstol Pablo identifica, es que mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar esta batalla en nosotros, porque como yo he dicho muchas veces y lo he enseñado, que el peor enemigo, hermano, de salir de una condición nefasta, de una condición difícil, de una condición de pecado, es la falta del reconocimiento y la justificación que se hace de ese pecado. No es que, mire, hermano, yo pequé porque mi esposa me empujó a hacer esto, y siempre buscamos a quién culpar de aquello, pero la justificación a veces no nos deja avanzar a nosotros. Ahora, avancemos aquí, mire el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, oiga pues, en mi carne, por eso le decía, ¿qué es carne? No es solamente cuerpo, carne es cuerpo más alma no restaurada. Se amalgaman y entonces batallan contra el espíritu. Y recuerden que el espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil, la carne es frágil, la carne cede fácilmente. Ahora, dice, yo sé que en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. O sea, el querer, yo tengo el deseo de hacer bien las cosas, pero el hacerlo no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sigamos en el versículo número 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal habita en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. En el hombre interior, es decir, en su espíritu, me deleito con la ley de Dios, con la ley del espíritu, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Otra vez, hermano, aquí, bueno, era el mismo verso, solo que aquí está contextualizado con otros, ¿verdad? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, en la mente. Por eso yo he dicho, hermano, que aquí tener en la mente las cosas no nos ayuda de mucho, solo es conocimiento, y la Biblia dice que el conocimiento envanece, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Por eso tenemos que avanzar. El conocimiento como meta final
hermano, de las cosas del Señor no te va a ayudar de nada. El conocimiento como una faceta de un proceso que va a llegar a algo mayor, eso sí te va a ayudar. Entonces dice aquí, hermano, hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces la práctica de lo que él no quería hacer era lo que llevaba al apóstol Pablo a que cayera en esta condición, a que terminara siendo prisionero de la ley del pecado que ya habitaba en sus miembros. Recuérdese que una de las cosas, por ejemplo, que el apóstol Pablo hacía era que perseguía a la iglesia, y eso estableció una ley en sus miembros. Es más, la Biblia no relata que él matara de manera directa, pero sí que él consentía en lo que le hacían a los cristianos, los perseguían, los mataban y hacían todo tipo de cosas. Entonces, hermano, ahí sí que esta es una situación que estaba afectando al perito arquitecto de la iglesia. Ahora, fíjese bien, hermano, esto que vamos a ver aquí no es un versículo, sino que es algo, pues, hermano, para tener una mejor comprensión. Así pues, lo anterior nos describe que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme a los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne, los deseos están en el alma. Entonces los deseos de la carne están en el alma. Y entonces utiliza los miembros de nuestro cuerpo para cumplir esos deseos. Pero esos deseos que se establecieron en el alma por todo el recorrido, ¿verdad? Hermano, el background, diríamos, hermano, que una persona tuvo al estar en el mundo, y entonces eso, hermano, le trajo como consecuencia que se establecieran esos deseos, y ahora quiere ponerlos en práctica. Ahora, el cual, dice, se ejercita de una manera tal que se convierte en una costumbre y o una regla de acción, de manera que una persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras que sí quiere hacer. Hermano, ¿cuántas veces como pastor yo he oído: pastor, mire, ayúdeme, yo no quiero hacer esto, pero lo termino haciendo? Y constantemente uno oye personas, hermano, que con una sinceridad están pidiendo ayuda, y por supuesto que nosotros entendemos que la ayuda que ellos necesitan es a través de la administración. Entonces ahí sí que Dios nos ayude, Dios nos auxilie para que nosotros podamos realmente experimentar, hermano, una liberación de nuestros miembros, de estas costumbres que se establecieron, de estas leyes que se establecieron en nuestros miembros, y que no caigamos en este tipo de situaciones. Ahora, ley. Mire, la palabra ley, esta palabra tiene diferentes significados. Entre ellos podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Es decir, hermano, que una ley es un mandato que lo que puede llegar a hacer es prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones. Entre ellas, hermano, la ley es servir como modelo. Por eso es que el Señor dice que va a escribir sus leyes en nuestra mente. Las va a escribir en nuestra mente, hermano, y las va a poner también en nuestro corazón. Entonces, ese es el modelo. Por eso es que, hermano, en nuestra conciencia hay un modelo, que es lo que decimos, el juez interno, ¿verdad?, que tenemos ahí. Y cuando hacemos, aunque no fuéramos conocedores del Señor, porque, hermano, hay muchas cosas que son pecaminosas que nosotros no llegamos a conocer que era pecado cuando llegamos a conocer de Dios. Sabíamos que era pecado, lo que pasa es que antes no nos sentíamos redarguidos, hermano, pero nosotros antes de llegar al conocimiento del Señor ya sabíamos eso. Entonces, con el conocimiento del Señor, lo que sucedió es que se estableció la ley que decía que eso era pecaminoso, y entonces, hermano, ahí es donde el Espíritu Santo nos puede llegar a redarguir, de servir como modelo y obligar a alguien a hacer lo que otro quiere. Entonces, aún, hermano, las leyes que son de cosas buenas, pues tienen ese objetivo. Entonces, pero en el caso de la ley de los miembros, hermano, puede llegar a obligar, una ley que se ha establecido en los miembros, puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere hacer, hermano. Y esto no solo en cosas tan insignificantes, sino en cosas muy, muy delicadas, que ya podrían convertirse en delitos, o que ya son delitos, no convertirse, sino que en delitos, hermano, que pueden estar como una práctica, como una ley en los miembros de algunas personas. Ok. Ahora, algo que es importante entender, hermano, que hay leyes,
del reino de la luz y hay leyes del reino de las tinieblas. De las leyes que se establecen en los miembros, que venían como consecuencia de la práctica que tuvimos antes del conocimiento del Señor, o aún que alguien pueda hacer que aún ya conociendo al Señor pueda tener ese tipo de prácticas. Esas son leyes que están directamente, hermano, regidas dentro de las leyes del reino de las tinieblas. Ahora, cuando hablamos de la ley del Espíritu y otras leyes que vamos a ver en un momento, que al final son facetas de una misma ley, pues entonces, hermano, son las leyes del reino de la luz. Veamos lo que dice la Escritura. Por ejemplo, mire Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él, es decir, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, de su Hijo amado. Es decir, que nosotros fuimos liberados, hermano, del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos trasladaron al reino. Donde hay reino, hay rey. Si hay rey, hay súbditos. Si hay súbditos, tiene que haber una ley que rija, hermano, en ese reino. Entonces, en el reino de las tinieblas también habían leyes, hermano, porque también hay un rey que es conocido como el príncipe de este mundo, ¿verdad, hermano? Y en el reino de la luz, pues está el rey de reyes y señor de señores, y está pues también la ley. Veamos, hermano, ahora lo que dice la Escritura aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Fíjese bien, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que nosotros, hermano, estábamos por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo, estábamos, hermano, en el reino de las tinieblas y ahí estaba un sacerdote de las tinieblas. Ahora, nos sacaron del reino de las tinieblas, nos trasladaron al reino de su amado Hijo. Entonces ahora estamos bajo un nuevo sacerdocio. Allá habían unas leyes, aquí también hay unas leyes. Estas son las leyes del Señor de la luz y aquellas son las leyes del reino de las tinieblas. Sí, nos cambiamos de sacerdocio y al cambiarnos de sacerdocio, entonces se cambió también la ley. Ahora a la ley que nosotros correspondemos ni siquiera es a la ley de Moisés, hermano, porque la ley de Moisés fue para los judíos, no es para nosotros. En el sentido figurado, sí, esa ley es para nosotros, pero en el sentido literal no lo es. Esto es muy importante que lo dejemos claro para no caer en confusión, porque hoy hay sectas, hermano, que están anunciando que se deben de respetar las leyes de los judíos. Y en primer lugar no podríamos, hermano, porque no nos alcanzarían las piedras de Shela para apedrear a todos los pecadores y a nosotros también, porque, hermano, nosotros apedrearíamos a otros y otros a nosotros, porque al final, hermano, por eso la misericordia de Dios es lo que a nosotros nos tiene de pie. Ok, ahora, entonces, hermano, esto es muy, muy importante. Ok. Ahora, mire entonces las leyes. No voy a entrar en demasiado detalle de cada una de estas leyes, pero estas son las leyes del reino de la luz. Aquí dice Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del Padre. La ley del Padre, pero que rige para este tiempo, no la ley del Padre del Antiguo Testamento. Esa sería la base, eso sería el fundamento, pero hermano, ahora entonces estamos hablando de la ley de Dios, de la ley del Padre, de la ley que rige para los hijos de Dios. Entonces eso sí es necesario. Ok, veamos aquí, voy a mostrarles solamente las facetas, no voy a entrar en detalle porque mi propósito, como le digo, solo es que usted conozca estas leyes o estas facetas de la ley de Dios para que, hermanos, sepamos que existen las leyes del reino de la luz. Pero queremos enfatizarnos un poquitito más a la ley y los miembros. Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del Hijo. La ley del Hijo no es solo uno, solo esto que aquí dice. No, hermano, la ley del Hijo Él la estableció cuando dio mandamientos. Entonces, el conjunto de las leyes, de los mandamientos, de los decretos y de estatutos que pudo haber dado el Señor, entonces constituyen la ley del Hijo y que nosotros también nos tenemos que sujetar a la ley del Hijo. Entonces, mire qué lindo, ¿verdad? Y luego Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, está la ley del Padre, está la ley del Hijo y está la ley del Espíritu Santo. Entonces, bajo esto es que nosotros debemos de estar ahora. No debemos de estar bajo la ley de Moisés, mucho menos bajo la ley de las leyes del reino de las tinieblas, ¿verdad? Ahora, mire, esa ley sigue teniendo facetas. Está la del Padre, está la del Hijo y está la del Espíritu. Pero ahora viene, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La ley, la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Entonces, cuando hablamos de la ley de la fe, estamos hablando que hay mandamientos en este tiempo de fe, en este tiempo. Y, por ejemplo, la Biblia dice que todos los que somos hijos, todos los que somos de fe, somos hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham, las obras de Abraham más. Entonces, hermano, Abraham, recuerdes que estuvo antes de que existiera la ley de Moisés, la ley para los israelitas. Mucho antes estuvo él. Entonces, pero sí había una ley, porque la Biblia dice que Dios le dio mandamientos también a Abraham. Ok, avancemos, porque el tiempo es corto. 2 Corintios 3:9, porque si el misterio de la ley antigua, no obstante que era ocasión de condenación, fue acompañada de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Hermano, en otras versiones dice el ministerio de la justificación, pero aquí dice el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Y es que la ley de la justicia a donde nos lleva a nosotros es hacia la obediencia, porque, hermano, de nada serviría que nosotros, hermano, hayamos sido solamente justificados por la fe. Sí, fuimos justificados por la fe, pero el que es justo, que practique ahora la justicia. ¿Y cómo practica la justicia? Con obediencia, hermano, y eso es lo que nosotros necesitamos. Ok, voy rápido en esto porque, como le digo, yo solo quiero mencionar. Hay dos aquí más. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, aquí está la ley perfecta, la ley de la libertad. Entonces hablamos de la ley del Padre, hablamos de la ley del Hijo, hablamos de la ley del Espíritu Santo, la ley de la fe, la ley de la justicia, la ley de la libertad y la ley perfecta. 7 facetas que componen la ley, hermano, bajo la cual nosotros nos regimos ahora, que es la ley del Espíritu. Así que, hermano, en cada una de ellas pues habría muchas cosas que tendríamos que explicar, pero no es el propósito principal de este estudio. Ok, ahora, leyes en el reino de las tinieblas. Mire, hermano, la Biblia definitivamente nos enseña que mientras nosotros estuvimos alejados de Dios, vivíamos y éramos regidos bajo las leyes, hermano, que dictaminó el príncipe de este mundo. Así que ahora nosotros tenemos que ser liberados de ello, porque nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo fueron contaminados, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, hermano, todo lo nuestro fue contaminado. Y entonces ahora es necesario que seamos liberados de este tipo de leyes. ¿Cómo? Hermano, ahí lo vamos a ver más adelantito. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Entonces hacia eso es a donde nosotros tenemos que apuntalar, hacia eso es a donde nosotros tenemos que ir. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está hablando el Señor Jesucristo y él dice, el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Es decir, él no tiene nada que reclamar, no hay ninguna ley que yo practique y que por eso él tenga derecho sobre mí. Entonces nosotros tenemos que quitarle el derecho al príncipe de este mundo. ¿Cómo le quitamos el derecho? Pues, hermano, consagrándonos, alejándonos del pecado y erradicando de nuestros miembros las leyes que fueron establecidas mientras nosotros estuvimos en el mundo. Ahora dice aquí, Romanos 7:23,
pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que esa es la ley, hermano, ¿verdad? En los miembros, que hace guerra contra la ley de la mente, hermano. Mire, cuando el Señor nos permite a nosotros llegar al arrepentimiento, en el momento que nosotros llegamos al conocimiento del Señor y aceptamos a Cristo, entonces hubo un arrepentimiento. Y la Biblia dice que el arrepentimiento es cambio de mente. Entonces, ahora, hermano, que se cambió la mente, entonces ahora ya empieza el proceso, porque, hermano, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces empezó a haber un cambio, definitivamente. Ese cambio nos lleva a que lleguemos a tener un cambio de actitud también. Pero es esta ley, hermano, de la mente, ¿verdad? Que hace esta ley de los miembros, que hace guerra contra la ley de los miembros y que nos puede hacer prisionero de la ley del pecado, ¿verdad? Mire lo que dice Hebreos 8:10, y era lo que le citaba hace un momento. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente, va a poner leyes en la mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, hermano, aquí de lo que nos está hablando es de la Santa Cena, porque ¿dónde se manifiesta el nuevo pacto? En la Santa Cena. Por eso es que la Santa Cena es tan importante, y yo veo que por donde quiera que nosotros entremos, la Santa Cena, hermano, es tan importante, definitivamente es tan importante, porque ahora nos damos cuenta que en el momento que nosotros entramos al nuevo pacto, somos partícipes, nos recordamos, que conmemoramos, celebramos, hermanos, renovamos nuestro pacto con el Señor. Lo que sucede es que Él pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, para que después, hermano, esas mismas leyes dictaminen la forma como nosotros nos vamos a conducir. Romanos capítulo 7, otra vez, ¿verdad? Otra vez aquí, pero haciendo énfasis, hermano, aquí, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. Hermano, definitivamente el propósito que tiene la ley de los miembros, hermano, que batalla contra la mente, es llevarnos cautivos a que nosotros, hermano, seamos parte, seamos cautivos, seamos esclavos de la ley del pecado, ¿verdad? El objetivo es que el pecado definitivamente, hermano, se mantenga en nuestra vida y nos convirtamos esclavos de él para provocar muerte, primeramente porque la paga del pecado es muerte, y luego pues definitivamente enemistad con Dios. Porque, hermano, la muerte no es algo físico, sino la muerte es separación de Dios. Por eso, hermano, vivir eternamente sin Dios es lo peor que le puede suceder a una persona. Y esto es consecuencia del pecado, que nos separan de Dios. Al separarnos de Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Así que la ley del pecado es terrible, ¿verdad? Ahora, Romanos 7:9, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando se introdujo el pecado, el mandamiento, cuando se introdujo la ley, entonces se pudo medir la magnitud del pecado. O sea, al medir la magnitud del pecado, entonces, como dice aquí, el pecado revivió, porque entonces la ley decía, el mandamiento decía, esto es pecado, entonces le dio valor, hermano, al pecado. Por eso dice, revivió el pecado y yo morí, definitivamente, hermano, porque eso fue lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Ok, avancemos. Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Mire entonces, hermano, nosotros no podemos permitir que el pecado reine. Mire, todos nosotros estamos expuestos a pecar. Eso no es justificación para hacerlo. Porque por eso Juan dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Es decir, el hecho de que todos estemos expuestos no quiere decir, hermano, que nosotros tengamos que pecar. Esto es más o menos, para ejemplificarlo de una mejor manera, es más o menos como cuando se habla de esta pandemia. Todos estamos expuestos a la contaminación,
pero el uso de mascarilla, el uso de careta, el mantener todos los protocolos de higiene nos ayudan a ser guardados. Todos estamos expuestos, pero hermano, nosotros nos cuidamos siendo prudentes. Entonces por eso dice aquí: por tanto, no reine. No es lo mismo que alguien sea alcanzado por el pecado a que el pecado ya gobierne, reine el pecado en el cuerpo. Si el pecado reina en el cuerpo de alguien, hermano, es que el pecado está gobernando esa vida, y entonces va a utilizar los miembros de su cuerpo para cometer ese pecado en cualquiera de sus facetas, ¿verdad? Versículo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, nuestro viejo hombre fue crucificado. Él ya fue crucificado, y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Para que entonces ahora, hermano, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Es decir, lo que es como que este cuerpo es... Ay, ¿cómo decirlo, hermano? Como que este cuerpo tuviera algo invisible que se llama el cuerpo del pecado. Esto no es el cuerpo del pecado, sino que era lo invisible. Por eso, hermano, dice fuera destruido. Es porque si nuestro cuerpo hubiera sido destruido, nosotros morimos también, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ser ahora liberados de eso, sabiendo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, y que cada día, por eso el apóstol Pablo decía con mucha propiedad: todos los días muero, cada día muero, ¿verdad? ¿Muriendo a qué? Muriendo al pecado. Ahora mire, pero veo, otra vez el mismo verso, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley de pecado se metió en mis miembros, hermano, y ahora me empujan a hacer cosas definitivamente que no son agradables delante del Señor. Esa ley fue por decirlo así, escrita, hermano, en nuestro ser, específicamente en nuestro cuerpo, hermano, como consecuencia de la práctica constante del pecado. Entonces, hermano, esa ley se escribió en nuestros miembros. Ahora nosotros tenemos que erradicar definitivamente esa ley. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, esa ley influía en toda nuestra vida, en todo nuestro comportamiento, en toda nuestra conducta, en toda nuestra forma de ser. Todo, hermano, nos llevaba, nos empujaba. Ahí sí que, como dice la Biblia, como un buey llevado al matadero. Así íbamos desbocados, como un vehículo sin frenos, hermano, que no podíamos controlar el pecado. Pero la misericordia de Dios es la que aquí nos tiene el Señor. Entonces, hermano, mire, veamos algunas manifestaciones de esta ley. ¿Dónde se puede manifestar? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo número 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí de lo que está hablando, hermano, por supuesto, aquí se está utilizando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración intencional para dar a entender algo. Es decir, no es que esté diciendo literalmente arráncate el ojo. No, esa es una exageración intencional para darte a entender algo. Entonces, hermano, haber llenado nuestros ojos con escenas desagradables como pornografía y muchas otras cosas, hermano, lo que hizo, hermano, es que se escribiera en nuestros ojos, por así decirlo, en los miembros, en este caso en nuestros ojos, hermano, estas leyes que lo que hicieron fue esclavizarnos a nosotros, hermano, hacia el pecado. Por eso es que hoy en día existe una lucha, porque yo no quiero ver pornografía, no quiero hacer tal cosa. Bueno, no, yo renuncio a eso. Una persona no quiere ver pornografía, pero hay una ley en sus miembros que lo empuja. Por eso es que una ley, la única manera, hermano, es que cuando cambiamos del sacerdocio se cambió la ley. Ahora tenemos una nueva ley. ¿Cuál ley? La ley del Padre, la ley del Hijo, la ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley de la fe, la ley de la justicia. Hermano, la ley perfecta. Esa ley ahora está en nuestros miembros, pero tenemos que dejar que opere esa ley, alimentándola con los mandamientos establecidos por el Espíritu. Para
para este tiempo y así erradicar de nuestros ojos aquella ley que se estableció. Definitivamente, hermano. Por eso es que esta lucha es una lucha constante, hermano, y la Biblia misma establece que hay personas que sus ojos, dice, están llenos de adulterio. ¿Pero por qué están llenos de adulterio? Porque fueron contaminados viendo aquello y estableció una ley que se fue escrita en esos miembros, y por eso es que ahora tienden hacia el mal. Mire, aquí habla precisamente en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Entonces, mire, hermano, los ojos llenos de adulterio. ¿Pero por qué los ojos llenos de adulterio? Porque, hermano, se contaminaron los ojos cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin el Señor, y ahora tenemos que llevar todo esto lo tenemos que llevar a la obediencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer ahora, hermano. Definitivamente, usted se recordará que Job, aquí en el capítulo 31, versículo 1, dice: hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? Mire, el pacto que Job hizo con sus ojos fue un pacto bien delicado, hermano. Porque cuando usted ya lee todo el contexto del pacto que este hombre Job hizo, Padre Santo, hermano, un pacto terrible, porque él inclusive dice: si yo veo a una doncella para codiciarla, que otro se alce sobre mi mujer. Pero cuando dice se alce, no es, hermano, lo que está diciendo que otro se acueste con mi mujer, pues. Mire el compromiso del pacto que había hecho Job. Pero ¿por qué hizo este pacto? Porque él quería mantener sus ojos puros delante de Dios. Yo no te voy a invitar a que hagas un pacto. Lo que te voy a invitar es a que le entregues los miembros de tu cuerpo, se los entregues al Señor, para entonces sean erradicados esas leyes que fueron establecidas. Ok. Mateo capítulo 5 verso número 30. Ahora veamos, hermano, en las manos. Primero en los ojos, ahora en las manos. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Hermano, bíblicamente usted sabe que las manos representan las obras, ¿verdad? Y la ley en las manos es la práctica de cosas desagradables, como por ejemplo robar, golpear, hermano. La masturbación es una de las leyes que pueden establecerse en los miembros. Entonces, cuando una persona practica este tipo de cosas, estableció una ley en sus miembros. Ahora, hermano, él tiene que creer primeramente por la fe que esas leyes ya fueron erradicadas, porque el hombre de pecado, el hombre viejo, ya fue crucificado juntamente con el Señor. Pero hay que estar recordando aquel, porque legalmente esto ya sucedió, pero en la práctica esto todavía no se ha dado. Por eso es que es importante que nosotros, hermano, estemos haciendo esto. Mire lo que dice aquí la Escritura en el caso de las manos. Veamos ejemplos. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito eres, le está hablando el Señor a Caín, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es decir, hermano, ¿de qué se habla aquí? De manos que tienen violencia, manos, hermano, que fueron contaminadas con violencia. Y esto pudo haber sido en la misma casa paterna, que, hermano, tanto le golpeaban al muchacho, que al final de cuentas le ministraron esa violencia, y cuando él tenga su hogar, o quizás su propia esposa, hermano, pueda caer en esa violencia. Entonces, las manos contaminadas con violencia es como que tienen, ¿cómo diríamos, hermano? Códigos genéticos establecidos que empujan a las manos a hacer este tipo de cosas. Pero Dios, en su misericordia, nos da la oportunidad para que nosotros seamos realmente liberados de este tipo de cosas, hermano, porque nosotros podemos ver que hay personas que se vuelven de la nada, hermano, reaccionan de manera agresiva, de manera violenta, hermano, y que se vuelven incontrolables en un momento dado. Y por eso llegan a golpear salvajemente a otras personas, y en algunos casos puedan llegar definitivamente a cometer hasta delitos a consecuencia de eso, como fue el caso mismo de Caín, ¿verdad? Efesios 4:28 dice: el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus
sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, hermano, definitivamente hay personas que se han acostumbrado a hurtar, ¿verdad? Hermano, quitándole a otros lo que les pertenece, porque eso empezaron por una práctica, robaron algo, hermano, y esto los llevó a otra cosa, y esto a otra, y esto a otra, y de repente, hermano, ahora ya hay códigos, como decía, de leyes que se han sido establecidas en los miembros, en este caso las manos, y que los empujan, hermano, a estar siempre buscando de qué se pueden apropiar, ¿verdad? Y pues también existe lo que se conoce en la psicología como cleptomanía, ¿verdad? Que personas, hermano, que se llevan objetos de otros, pero que muchas veces ni siquiera son conscientes, porque eso ya es considerado como una enfermedad. También se puede dar en los pies, y si tu mano o tu pie, aquí ya le hicimos énfasis a la mano, ahora el pie, te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego. Hermano, en la Biblia los pies pues definitivamente nos hablan a nosotros del caminar, ¿verdad? Y el caminar pudo haber sido contaminado, hermano, cuando nosotros anduvimos en el mundo, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, debe ser limpio de esa contaminación. Entonces, tenemos que tener una nueva forma de caminar. Y la Biblia, por ejemplo, nos habla en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7, dice: sus pies corren al mal. Entonces son pies, hermano, que están siempre dispuestos para ir. Hay una predisposición de sus pies, porque hay una ley que los empuja, una ley que los atrae, hermano, para que ellos puedan caminar o correr presurosos hacia el mal. Entonces, aquí dice, hermanos, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos, bueno, pero me interesa más la primera parte: los pies corren hacia el mal. Entonces, hay pies, hermano, que tienen leyes establecidas, leyes que fueron ahí sí que, hermano, escritas ahí, y que ahora los empujan a hacer las cosas inadecuadas. Mire lo que dice también Proverbios 7:11, es alborotadora, hablando de una mujer adúltera, es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Entonces hay personas, hermano, que definitivamente, hermano, se convierten en infieles a su cónyuge, en este caso, ¿verdad?, de la mujer, hermano, y lo que hizo en este caso fue que esas prácticas terminaran escribiendo leyes en sus pies, y que ahora, hermano, no puedan permanecer en casa, y que corren definitivamente hacia el adulterio y hacia otro tipo de prácticas pecaminosas, hermano, y no pueden permanecer en casa, ¿verdad? Y así hay muchas personas, hermano, que están expuestas a este tipo de situaciones. En el aspecto sexual, ya vimos entonces que, hermano, hay contaminación en los ojos, hay leyes en los ojos pecaminosas, hay leyes en las manos, hay leyes en los pies, pero también hay leyes en el aspecto sexual. En los miembros, en este caso sería en el miembro sexual. Y Sansón fue a Gaza y ahí vio a una ramera y se llegó a ella. Esto mismo pasó con aquel hombre llamado Judá, que, hermano, pasó por una encrucijada y había ahí era su nuera, pero se había disfrazado de ramera, y, hermano, inmediatamente empezó a negociar con ella para poder acostarse con ella. Entonces, ese es otro de los miembros de los cuales, hermano, quizás es una de las cosas que más se ve, hermano. Esta ley en los miembros, en el caso del miembro sexual, es algo de lo cual, hermano, muchos cristianos es necesario que sean liberados, que sean ministrados para romper y establecer nuevas leyes, porque esa práctica, hermano, de estas leyes los pueden llevar a contaminar hasta el espíritu. La Biblia dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado sexual está dentro del cuerpo, y si está dentro del cuerpo es porque, hermano, puede llegar a contaminar el alma, por supuesto, pero el espíritu lo puede llegar a contaminar. Esto, inclusive, fíjese que este pecado trajo como consecuencia que fuera paulatinamente Sansón decayendo hasta el punto, hermano, que le terminaron sacando los ojos, es decir, perdió la visión, porque el hombre se deleitaba en cualquier cosa de tipo sexual. Entonces, estas son leyes que tienen que ser erradicadas.
En la lengua sería otro de los miembros, sería la lengua. Aquí cada uno sería un tema, hermano. Yo estoy así rápidamente avanzando en esto. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión, perdón, del tal es vana. Aquí, hermano, es otro de los problemas que se da también constante y que a veces se toma como un poquito liviano sin darse cuenta hasta dónde podría traer consecuencias realmente el hecho de tener prácticas con la lengua, como por ejemplo el chisme, la murmuración, el escarnecer. Escarnecer significa burlar los demás, es decir, hacer bullying de los demás, hermanos, ser maldicientes. Es decir, que hay muchas de las formas como la lengua pudo haber sido contaminada. Y no importa, a la larga no importa tanto, aunque en algún momento puede servir, puede ser de ayuda el saberlo, pero no es tan importante dónde se contaminó, sino que al entender que hay una contaminación, hermano, porque hay una ley que ahí está establecida, entonces esa ley siempre lo va a empujar y la persona no se da cuenta que está cayendo en chisme, no se da cuenta que está cayendo en murmuración, no se da cuenta que está cayendo en maldecir, no se da cuenta que está escarneciendo a los demás, pero que hermano, porque eso ya se vuelve como algo normal. Esa es como su nueva normalidad para él, pues, para utilizar un término que ahora se utiliza mucho. Mire lo que dice el Salmo 144:8, cuya boca dice mentiras, cuya mano jura en falso. Entonces, hermano, aquí es algo de lo cual pues nosotros nos tenemos que estar cuidando, porque esta ley existe en muchas personas, hermano, muchas personas que tal vez a veces ni siquiera conocen al Señor, pero el problema es con aquellos que ya conocemos al Señor, porque al conocer al Señor, entonces nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida la mentira, el engaño, hermano, porque esto es para dar una apariencia muchas veces de algo, pero hermano, mire, la mentira, yo he dicho muchas veces que la mentira tiene sus virtudes, y dentro de las virtudes que tiene la mentira es que a veces te saca de un apuro, pero no por ello lo tienes que seguir practicando. Veamos otro verso más, Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta lo más profundo, hasta el fondo de las entrañas. Es decir, que hay una contaminación hasta las entrañas cuando se practica el chisme. Pero ¿dónde está la ley? La ley está precisamente en la lengua. Y la contaminación, como digo, pudo haber sido en cualquier momento de su vida. Pero hermano, el mayor problema que se da es cuando nosotros no reconocemos que somos chismosos. Ese es un problema. Cuando una persona no reconoce que es chismosa, hermano, va a permanecer en ello porque ya lo tomó como parte de su propia vida. Proverbios 17:4, versión textual, dice: el malvado hace caso al labio maldiciente y el mentiroso escucha la lengua detractora. Mire, hermano, la lengua maldiciente es aquella persona que como parte de su propia vida, de su propia forma de hablar, está maldiciendo constantemente porque quizás así fue ministrada y entonces eso fue lo que aprendió, porque nosotros normalmente aprendemos por imitación la mayoría de cosas. Entonces ahora aquí, hermano, es una persona que constantemente está emitiendo maldiciones. A todos los maldice, hermano. Todo lo ve negativo. Es una persona definitivamente, hermano, que ha sido contaminada y que ahora tiene que erradicar todo eso de su corazón. Ok. Quisiera entonces, hermano, terminar hablando un poquitito, así brevemente, por supuesto, hermano, pero usted entenderá, ¿verdad?, todo lo demás. Porque esta batalla, hermano, que se tiene en contra de la ley del pecado que se ha establecido en los miembros de nuestro cuerpo, es una batalla que si nosotros no la ganamos, vamos a terminar no solo con una derrota, sino que a llegar a la muerte y convertirnos en esclavos. Pero la Biblia dice que, hermano, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, mire, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Ahora, ¿por qué puse este versículo aquí, hermano? Porque definitivamente una de las maneras como nosotros vamos a erradicar
la ley en nuestros miembros es dando fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay. El dominio propio. Pero mire hermano, nadie puede dar el fruto del Espíritu si no está lleno del Espíritu. Tanto los dones del Espíritu como el fruto del Espíritu solamente se pueden dar cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo vamos a batallar en contra de la ley en los miembros? Llenándonos del Espíritu. Al llenarnos del Espíritu, lo que va a suceder es que vamos a empezar a dar el fruto del Espíritu. Y al dar el fruto del Espíritu, hermano, la mala semilla se marchita y se elimina cuando se siembra, hermano, la buena semilla. Y en este caso hablamos del Espíritu Santo que va a dar el fruto, hermano, en nosotros. Ese fruto en todas sus facetas, que aquí solo se mencionan algunos, pero porque usted sabe, hermano, que son 12 los frutos o las facetas del fruto del Espíritu Santo. Así que necesitamos esto de manera, hermano, urgente en nuestra vida, y esto nos va a ayudar para que nosotros, hermano, podamos eliminar. Número 2, el rociamiento de la sangre. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Lo hemos explicado en el pasado. No es lo mismo, hermano, la sangre derramada que la sangre rociada. La sangre derramada es para perdón de nuestros pecados y para salvación. La sangre rociada es para eliminar estas cosas y para nuestra restauración. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu para dar el fruto del Espíritu y eliminar las obras de la carne, ¿verdad? Porque eso es lo que va a ser el fruto del Espíritu, hermano, y las obras de la carne. Pero por el otro lado necesitamos ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted sabe que Cristo derramó su sangre allá en la cruz del Calvario una sola vez. Pero antes de haber derramado su sangre tuvo varios rociamientos, por así decirlo, hermano, ¿verdad? Hermano, lo primerito fue cuando él lo circuncidaron, ahí hubo un derramamiento de sangre. Hermano, bueno, y no me voy a detener a hablar de los rociamientos porque ese sería otro tema que quizás más adelante lo vamos a ver, hermano. El derramamiento de sangre, cuando le pusieron la corona de espinas, hermano, cuando lo azotaron, es decir, cuando lo clavaron, ahí hubo rociamientos de sangre. Y en esos rociamientos, hermano, eso lo que nosotros necesitamos es que cada uno de esos rociamientos venga a hacer una administración a los miembros de nuestro cuerpo para erradicar plena y totalmente, hermano, la ley en nuestros miembros y que nosotros seamos restaurados. Ok. La otra cosa, hermano, y aquí con esto voy a terminar, ¿verdad? Romanos 6:13, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces quiere decir, ¿a quién le estás presentando los miembros de tu cuerpo? Hermano, presentar como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, que es nuestro culto racional, dice la Biblia. Nuestro culto con razón, nuestro culto con entendimiento, es presentarnos nosotros, hermano, los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. No prestes tus miembros para la iniquidad, para el pecado, porque eso lo único que va a hacer es que se escriban leyes. Al escribirse leyes, eso te va a empujar, hermano, los miembros de tu cuerpo van a ser empujados a hacer cosas desagradables. Por eso hoy es el tiempo. Hoy es el momento en el cual nosotros nos tenemos que rendir delante del Señor y presentarlos suplicándole a Él, hermano, que nuestros miembros sean limpiados. Número 1, por la obra del Espíritu Santo. La obra, como decía este versículo, por la obra santificadora del Espíritu, que nos lleva, hermano, también a que nosotros demos el fruto del Espíritu y entonces las obras de la carne van a desaparecer. Número 2, la sangre rociada del Cordero. Hermano, eso es indiscutible para que nosotros seamos restaurados a través de la administración de esos rociamientos. Y número 3, hermano, presentar los miembros de nuestro cuerpo a la justicia y no a la iniquidad. Amén y amén.
Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar entonces dándole gracias al Señor por la bendición que nos dio de poder ministrar esta palabra. Espero, hermano, haber sido lo suficientemente claro, pero lo importante es que esto se haga un rema en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición que nos das de presentarnos delante de ti. Gracias por el privilegio hermoso de compartir tu palabra, una enseñanza que queremos que llegue, hermano, al corazón de tu pueblo, pero que también, Señor, se establezca como parte de una conducta. Por favor, auxílianos, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos y cada día, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, eliminar las leyes que se establecieron en los miembros de nuestro cuerpo. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo. Gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde y esperamos vernos la próxima semana en otro tema más de doctrina. Bendiciones para todos. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.